Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy hablaremos de un circuito RC. Pero, ¿qué es un circuito RC? En este caso, el circuito RC es básicamente una resistencia y un capacitor conectadas en serie. En este video hallaremos lo que viene a ser la respuesta al impulso de un circuito RC. Para sacar la respuesta al impulso, primero tendremos que hallar su función de su ecuación diferencial, la ecuación diferencial de la planta y saber cómo puede actuar dependiendo de la entrada. Esto es bastante sencillo ya que pues tengo el voltaje de entrada que sería mi VDS, que se encuentra justo ahí, y mi voltaje de salida que es mi VDT. En este caso, para poder sacar el voltaje de un capacitor tenemos que simplemente usar la ley de nodos. También podemos usar ley de Kirchhoff y tranquilamente pues leyes de Kirchhoff, ley de voltaje de Kirchhoff y sacarlos, pero preferí sacar con ley de nodos ya que saca directamente pues me deja en función del voltaje las ecuaciones diferenciales. Usando este concepto tenemos en cuenta al ser elementos que están en serie que la intensidad del resistor tiene que ser igual a la intensidad del capacitor. Por lo que la intensidad del resistor tiene que ser igual a la diferencia de potencial dividido para su resistencia. En este caso, en el lado izquierdo de la resistencia se encuentra pues la fuente de voltaje, es decir, VSDT, menos el voltaje del capacitor que se llama VDT en este caso. En realidad podemos darle cualquier nombre, puede incluso llamarse VDC o YDT, pero bueno, se eligieron estos nombres para motivos didácticos. Ahora, la intensidad del capacitor pues es bastante sencillo, ya que viene de la ecuación del voltaje del capacitor, que tranquilamente podemos hallarla. En este caso el voltaje del capacitor tiene que ser igual a 1 sobre C por la integral de la intensidad del capacitor por el diferencial de T. Si nosotros despejamos la intensidad del capacitor, obtendremos lo que se encuentra acá. Nada más es cuestión de monear unas chucherías, por decirlo así. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, acomodando un poquito la ecuación, pues dejando el voltaje de T y el voltaje de entrada a un lado, pues procedo yo a llamarle a RC como A. En algunos libros los llaman TA, en algunos libros se pueden tener otro nombre, pero en este caso yo sí llamarlo A para la simplicidad de las ecuaciones. Y bueno, acomodando y normalizando la ecuación. Normalizar quiere decir que no, que el coeficiente que le acompaña B' tiene que ser 1. Es decir, tengo que dividir toda la ecuación para RC, en este caso RC, lo llamé A. Perfecto. Y ahora procedo con esta ecuación, ya podremos sacar la respuesta al impulso. ¿Pero qué es la respuesta al impulso? La respuesta al impulso pues viene a ser la respuesta que tiene el sistema a una cantidad tan grande de voltaje en tan poco tiempo. ¿Y cómo lo hallo? Simplemente, primero, lo que tendremos que hallar, antes de hallar la respuesta al impulso, hallaremos su respuesta al escalón. La respuesta al escalón pues viene a ser básicamente la respuesta al UDT. Pero, ¿qué sucede? Nosotros no podemos meter aquí un UDT directamente, porque sería un poquito más complicado. Pero podemos usar el sentido de la definición formal del UDT, que para t mayores a 0 es igual a 1 y para t menores a 0 es igual a 0. Por lo que obtendremos será lo siguiente. Resolviendo la ecuación diferencial, yo voy a obtener la respuesta al impulso. Esta ecuación diferencial pues, es bastante simple de resolver. La respuesta natural es de acá, e a la menos t sobre a, y la respuesta forzada es 1, y esto multiplicado por un u de t. ¿Por qué por un u de t? Por la misma expresión, por la misma razón que aparece esta oración de acá, para todo t mayores a 0. Es decir que solo para t mayores a 0, esta ecuación diferencial será válida. Por eso se le multiplica un UDT, que sería la función escalón, como lo conocen a grosso modo. ¿Y cómo podremos hallar esto? La respuesta al impulso. ¿Cómo hallamos la respuesta al impulso? Fácil, simplemente tendremos que derivarla. En este caso, mucho ojo cuando vayan a derivar la respuesta al escalón, ya que cuando derivemos, obviamente primero tendríamos que derivar el primer término, ¿no? Derivada del primer término, con esto multiplicado por un UDT, pero luego después tendremos el primer término sin derivar, sumado obviamente el primer término sin derivar, y esto multiplicado por la derivada del UDT, que en este caso sería el mismo, una función delta de t. Ahora, mucho ojo, ¿por qué me salió esta respuesta? Porque cada ecuación diferencial pues tiene sus condiciones iniciales. Las condiciones iniciales para la respuesta al impulso, recordemos que siempre serán
relajadas. Es decir, que y igual a 0 tiene que ser 0, y igual a 0 tiene que ser 0, y2' en 0 tiene que ser igual a 0. Todo depende del orden de la ecuación diferencial. Pero, pero claro, entonces teniendo en cuenta esto, el impulso únicamente existe en ¿dónde? Básicamente en 0. Entonces si yo evalúo esto en 0, que sería básicamente la expresión del primer término, si yo evalúo esto en 0, lo que yo voy a obtener es 0 multiplicado por delta, que es lo mismo que 0. Y esto tiene que ser sumado más la derivada del primer término con respecto al tiempo. Que la derivada de esto es lo que se encuentra acá y es mi respuesta al impulso. Muchos estudiantes se equivocan al derivar esto, pero bueno, es bastante cuestión de práctica. Si se solventan las bases de cálculo diferencial e integral, esto se vuelve un chiste. Ahora también hay otro tipo de análisis que voy a presentar, que en este video lo veremos en otro video más adelante, que es la función de transferencia. En la función de transferencia podemos hallarla en el dominio de Fourier, en el dominio de la frecuencia, que sería la manera mejor dicha. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, pues básicamente lo que obtendremos va a ser que todo va a tener una impedancia. En este caso, la impedancia de la resistencia es la misma resistencia porque no depende de una frecuencia o de nada de eso. Pero la impedancia tanto del inductor o del capacitor, pues sí dependerá de la frecuencia. Dependiendo de qué tanta sea la frecuencia, voy a tener una impedancia, o sea, es decir, un valor fijo. Y si nosotros todo lo dependemos como impedancias, pues básicamente tengo aquí un partidor de tensión, es decir, que el voltaje de salida tiene que ser igual a la resistencia del voltaje de salida sobre la impedancia total, y esto multiplicado por la impedancia de entrada. Y si yo quiero saber su función de transferencia, lo que voy a obtener simplemente es pasar este B de esos, es decir, el voltaje de entrada al otro lado, es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, y tendré, pues, acomodando términos, esta expresión de acá. Esta expresión de acá, pues, bueno, el RC se le llamó A para aligerar los cálculos, igualmente como el anterior puesto, y podemos ver esta función de transferencia. Pero, ¿qué quiere decir esta función de transferencia? Está ahorita lo que viene a ser pasado en el dominio de Fourier. Únicamente voy a hacer lo que viene a ser del capacitor. En la derivada, como sabemos, la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, esto multiplicado por el capacitor, tiene que ser exactamente igual a la intensidad en el capacitor. Fácil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo lo paso al dominio de Fourier? Fácil, al yo pasar al dominio de Fourier, lo que obtendré es j de omega c, y esto por b en función de omega, que sigue siendo el mismo b del capacitor, y esto por i de omega, que está en función, los dos están en función de la frecuencia. Ahora, ¿qué sucede? Como sabemos, el voltaje sobre intensidad nos da una resistencia, en este caso, pues, la impedancia se llama, la impedancia capacitiva. ¿Por qué capacitiva? Porque es un capacitor. Y tendré la siguiente expresión, que es la misma que aparece acá, de la Z capacitiva. Ahora, si nosotros dejamos expresado esto en función de la frecuencia, eh, Fourier no contempla pues las condiciones iniciales. Si yo hago esto en el dominio de Fourier y multiplico la función de transferencia por el voltaje de salida, que es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente, lo que voy a obtener sí es la respuesta, pero no va a ser la respuesta completa, porque la respuesta tiene una atenuación. Es decir, que poco a poco se va a ir cargando este capacitor hasta que se aproxime, o que el factor de atenuación sea tan despreciable que se asemeje a lo que sacaríamos a través del análisis de impedancias en función de la frecuencia. Claro, cuando alfa es igual a 1, déjenme más borro esto de aquí. Listo. Ahora, cuando alfa es igual a 1 en módulo únicamente, esto es básicamente en módulo, lo que obtendremos va a ser esta forma de concha.
¿Qué pasa si yo aumento el alfa 2? Vemos que al alfa 5, cuando se aumenta el alfa a un 5, pues lo que voy a tener es que el módulo de esta función de transferencia va a ser, como pueden ver, se compactó un poquito más en el dominio del tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si es igual a 10? Podemos observar que se compacta aún más si aumento el A. Es decir, que esto ¿de qué dependerá la respuesta del sistema, básicamente? Básicamente depende de los valores de R y C. Puedo yo imponerme cualquier R o cualquier C y yo puedo calcular el A que yo quiera poner. Ya depende si hay valores comerciales. Lo que pasa en la vida real es que pues existen valores normalizados comercialmente y tendremos que ver cuál se ajusta a nuestras necesidades dependiendo de lo que queramos hacer con este circuito RC. Ahora vamos a hacer un caso de ejemplo, que en este caso, bueno, aquí podemos ver la respuesta del filtro, ¿no? Aquí ya está pasado en función de la frecuencia y del tiempo. Como podemos ver en el lado izquierdo, en función del tiempo, pues tener este asterisco no es de multiplicación, sino es de convolución. La convolución es básicamente es una integral que ya vamos a ver cómo se resuelve. Si yo paso al dominio de la frecuencia, la convolución pasa a ser simplemente multiplicación. Si yo paso el voltaje de entrada del tiempo a la frecuencia, lo que obtendré para saber el voltaje de salida simplemente es multiplicar la función de la frecuencia con respecto la función de transferencia, perdón, la función de transferencia multiplicado por la función de entrada y obtendré lo que va a salir del voltaje de T. En este caso, al dominio de la frecuencia es V de omega, que va a ser la respuesta en el capacitor. En este caso, el objetivo es saber lo que sucede en el dominio del tiempo y cómo se puede y qué tanto se separa de la realidad ocupando el método fasorial. Supongamos que yo tengo una entrada con cualquier tipo de desplazamiento, ¿no? El BST va a ser es un coseno que tiene una amplitud, una función angular cualquiera, está desplazado, un ángulo de desplazamiento y es una entrada conmutada. Es decir, que empieza en T mayor a 0 y que, bueno, pues puse al lado pues la función de la respuesta al impulso, que es 1 sobre AE menos T sobre A por DT. Aplicando la ecuación, la integral de convolución, simplemente pues ese término de aquí le ponemos todo en función de una variable que yo le llame lambda y el segundo término pues lo reemplazamos como t menos lambda en toda la ecuación. Y tengo la siguiente integral que a la larga parece muy complicada y es larga más no complicada. ¿Cómo lo resolvemos? Fácil. Los límites pues al tener un escalón que está yendo en dos direcciones, únicamente tenemos una región donde se unan. Por lo que, bueno, y también pasando a la integral de Euler, por lo que la integral pasa a estar desde 0 hasta t. Si aquí puede ser un ejemplo, ¿no? Si por si acaso aquí llegara a estar en vez de un t menos alfa, no sé, un t menos 3 menos alfa, y aquí también estaría t menos 3 menos alfa, entonces aquí tendría que ser t menos 3. Únicamente en eso cambiaría el integral, no le veo mayor complicación. Ahora, también, cosa importante a recalcar y destacar es que usando la identidad de Euler, es decir, pasamos a números imaginarios, coseno del argumento, que en este caso el argumento es θ, tiene que ser igual a un medio multiplicado por EJ elevado al argumento más C a la menos J multiplicado por el argumento. En este caso, θ o el argumento, pues es omega lambda menos θ por menos el ángulo de desplazamiento. Si yo acomodo esto, lo que yo tendré va a ser la siguiente integral de convolución. Van a ser dos integrales, sí, son largas, sí, pero son bastante fáciles de resolver. Acomodando términos, obviamente, resolviendo esta integral vamos a obtener números imaginarios, pero ocupando la misma identidad que obtenemos aquí, el coseno del ángulo es igual a 0.5 por j omega más c a la menos j05, podemos obtener esta expresión de acá, en función de cosenos. Ya simplemente sería cuestión de acomodar. Como pueden ver, esta sería la respuesta al impulso para cualquier coseno. Y si pueden ver, y también es importante descargar que es un método muy, muy complejo, o sea, es demasiado complejo, por eso es que se opta a usar la función de transferencia o, en su defecto, estar en el dominio de la frecuencia o de Laplace, que es un cálculo meramente algebraico. Voy a ejemplificar con un ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no? Que si mi A, o sea, es decir, el producto de RC vale 1.
tengo una resistencia de 1 kiloohmio que le voy a poner en la simulación y tengo una amplitud de 1 para no hacernos tanta complicación tampoco en los cálculos numéricos. La velocidad angular va a ser pi y el ángulo de desplazamiento va a ser 30 grados, pi sextos en radian, pi sextos radianes. Por ende, si yo hago los cálculos para que A valga 1, el capacitor tiene que ser 1 milifaradio. Esos datos me van a servir para, para simular el comportamiento en Simulink o en un simulador cualquiera, como puede ser Proteus, pero yo prefiero usar Simulink ya que me da datos más acertados. Entonces, el voltaje de entrada pasa a ser esto de aquí. Voltaje tiene que ser una amplitud, ¿no? Una amplitud de 1, que es coseno de pi t menos pi sextos por u de t. Es decir, es una entrada conmutada. Reemplazando en la fórmula general, bueno, es decir, la fórmula que hayamos acá, la respuesta al impulso que esperaría sería esta de aquí. Entonces, vamos a revisar. Algebraicamente, lo que vamos a tener es esto de aquí. Esta sería la función roja, sería la función de entrada. Es una función, es un coseno desplazado, no le veo mayor complicación. Pero la segunda, podemos ver que inicia en cero. Y que poco a poco se va a ir pues acomodando. ¿Por qué sucede esto? Por el factor que yo le llamo factor atenuante, que se encuentra justo acá arriba. Vamos a ver. Que se encuentra justo acá, el e a la menos t sobre alfa. ¿Qué es lo que sucede? Al inicio, al estar relajado, pues lo que me dice es que el voltaje inicial va a ser cero, en el tiempo va a ser cero. Pero que conforme va pasando el tiempo, ese e elevado a la menos t sobre a, lo que va a hacer es que poco a poco reduzca el voltaje hasta que únicamente sea tan despreciable que me va a quedar únicamente el coseno desplazado. Y es lo que podemos apreciar en esta gráfica de acá. Ahora, ¿qué pasa si yo estaría trabajando en el dominio del tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que yo obtendría? ¿Qué es lo que aparecería? Pues tendríamos esto de aquí. Si nosotros hacemos esto a través de fasores o de impedancia capacitiva e inductiva, que es lo más sencillo, pues transformándole otra vez el fasor a cosenos, tendríamos esto. Podemos ver que en el tiempo, pues, se desfasa al inicio el voltaje de salida, pero luego después llega a ser tan despreciable que son iguales, son idénticos, no hay problema. A veces importa, a veces no importa, esto depende del diseño del sistema que queremos hallar. Hay a veces funciones del sistema que empiezan así y empiezan muy alto y después se entran en control. Esto ya será motivo para un próximo video. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a ver, en este caso yo tengo este circuito, que es el circuito RC. Como podemos apreciar, tenemos 1 kiloohmio de resistencia y un milifaradio. Vamos a darle play y le puse por 3 periodos, ¿no? Vamos a hacer el análisis por 3 periodos. Obviamente me faltó mostrarles, ¿no? Que la amplitud del voltaje es 1 voltio. En este caso, pues al describir pues voltajes senoides, yo tengo un coseno. Simplemente le sumé más phi medios y de aquí le sumé el ángulo de fase. Y en este caso aquí te pide la frecuencia, no te pide el periodo o la velocidad angular, pero la frecuencia es una fórmula fácil de sacar que es simplemente omega es igual a 2pi por la frecuencia. Y podemos calcular tranquilamente la frecuencia de nuestra expresión anterior del coseno. Ahora vamos a ver qué gráfica nos da. Y si se dan cuenta, es exactamente igual a la misma gráfica que vimos en el programa de Online Desmos. Podemos apreciar de que la amplitud máxima, voy a mostrarles, la amplitud máxima aproximadamente, ¿no? Como podemos ver, no es un senoide perfecto porque MATLAB lo que hace es hallar la ecuación a través de rectas, ¿no? En este caso, la amplitud máxima es una aproximación de 1, casi 1, ¿no? En un rato te ha de tocar 1 y otra vez ha de bajar. En este caso, pues 0.993, aproximadamente igual a 1. Vamos a ver en nuestra función de salida, que es la que se encuentra justo acá. La amplitud aquí al inicio va a ser de 3.37. Pero como podemos apreciar, cuando yo llego en el segundo ciclo, vemos que ya no llega más voltaje. Es decir, que el voltaje disminuyó una pequeña cantidad, se podría decir,
y en el siguiente ciclo también disminuyó. En este caso, 0.3 ohmios, por decirlo así. Es decir, que poco a poco el factor E a la menos t sobre alfa va haciéndose tan insignificante que únicamente me va a quedar la amplitud del coseno resultante desfasado.